Buenas tardes, ¿cómo están? Profe, buenas tardes, profe. Fátima, ¿quiénes son los integrantes del grupo uno? Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Muy Eh, se- bien. Sería Ilsia, yo y Andrea. Tengo entendido que Andrea habló con usted por el tema de su asistencia de hoy. Sí, me avisó. Entonces, nosotros con la compañera Ilsia vamos a estar exponiendo sobre lo que nos corresponde. Bueno, perfecto. Cuando usted diga nomás, profe, vamos a iniciar. Sí, compartí nomás tu pantalla. Bueno, compartí, pero no activé mi audio. Ahora voy a hacer otra vez. Ahí se puede ver. Sí, Bueno. Compañera Ilsia, ¿estás ya también? Sí, ya estoy. Bueno. Eh, Buenas tardes para la profesora, para los compañeros que ya están presentes. buenas tardes. A nosotros nos corresponde hablar hoy sobre nuestro tema. Ahí no pasa mi... Bueno, nuestro tema que sería la nueva realidad social y educativa en la educación paraguaya. Nuestro grupo está integrado por Ilsia Florentín Frutos, Andrea González y quien les habla, Fátima Vázquez. Para dar una pequeña introducción a lo que es nuestro tema, voy a hablar un poquito sobre lo que es el sistema educativo, que está constituido por el conjunto de instituciones como las familias y las escuelas que cuentan con recursos simbólicos y financieros diferenciados. El sistema educativo se encarga de implementar la escolarización que las familias demandan. El costo de esta escolarización absorbe las familias principalmente, ya que la política pública en el Paraguay en el área educativa es mínima. Prácticamente se limita la oferta. Para que el sistema educativo pueda ser efectivo, depende otra vez de la situación socioeconómica de las familias de los estudiantes. Es por eso que implica eh, la ayuda y la interacción entre toda la comunidad educativa. Ahí continuamos con la compañera. Buenas noches, profesora, compañeros. Yo soy Ilsia, la que le habla. Eh, Hoy estaré hablando sobre la educación en la edad moderna, ¿verdad? Cuando comenzó, cuando los europeos llegaron acá, se encontraron, o sea, con dos mundos muy diferentes, ¿verdad? Llegaron ellos, explotaron las islas en las cuales los españoles se encontraron con un grupo de humanos que son completamente diferentes, ¿verdad?, a lo que ellos conocían en Europa. Y la mayoría de los grupos aborígenes aún estaban, ¿verdad?, en la edad de piedra.
mientras que los europeos estaban inaugurando la edad moderna y con una carga cultural y lleno de conocimiento eh, nunca antes visto, ¿verdad? Por el progreso. Ellos progresaron con la ciencia y la tecnología y con las exploraciones ultramarinas, ¿verdad? Mientras que la comunicación de los indígenas solamente era de forma oral, ¿verdad? Y los europeos tenían distintas formas de comunicarse. Ellos tenían la forma escrita y la forma oral, ¿verdad? La forma escrita era gracias al papel de trapo que era inventado por los chinos, ¿verdad? La nueva difusión del conocimiento masivo se hizo en una primera época y luego el conocimiento de la geografía física, humana y antropológica. En la época del descubrimiento, conquista y colonización, cada época y cultura poseía una tecnología. Y es así que los guaraníes poseían, ¿verdad?, la guerra neolítica del arco y flecha, mientras que los europeos en esa época, trajeron armas de fuego. En ese entonces, el contacto inició en la adquisición de nuevos conocimientos y evolución por parte de los europeos. ¿Podrías pasar, compañera? ¿Sí? Ahí. La pedagogía humanística rompió el teocentrismo y poco a poco la sociedad implantó un método dialéctico en un nuevo modelo pedagógico, y la opción humanística incentivó las nuevas traducciones y ediciones y crítica a obras clásicas. Erasmo de Rotterdam propuso eliminar los castigos físicos, comprometer en la educación y comprometer a los padres en la educación de sus hijos. En esa época, el problema de conocimiento era culpa de los padres, ¿verdad? O era culpa de los maestros que eran negligentes. En esa época, la caridad cristiana fue la encargada de ampliar la cobertura educativa a las clases menos favorecidas, es decir, a los alumnos más pobres, ¿verdad? Y en general la educación en esa época, en general, era exclusiva de la nobleza, es decir, la aristocracia, ¿verdad? Jim Udin propuso una educación pública que iba a ser sustentado por el Estado para así evitar la desigualdad. Hasta ahí llego con mi explicación. Bueno, la compañera más o menos estuvo explicando de cómo fue el avance, ¿verdad?, de lo que es la educación a lo que hoy estamos. Y acá una parte de la nueva realidad iba a explicar la compañera Andrea, ¿verdad? Pero haciendo un pequeño resumen, ¿verdad? Fátima, Sí, Fátima, te voy a interrumpir sí, un ratito. sí. ¿El micrófono de quién es lo que está haciendo tanto ruido? Es de Cristian, profe. Bueno, ya está. Bueno, entonces la compañera Ilcia estaba explicando, ¿verdad?, de cómo fue ese proceso para llegar a lo que hoy tenemos a nuestro sistema educativo, ¿verdad? Fueron varios cambios lo que se realizó para poder llegar a hoy, y ahí vamos a hablar un poco de lo que es el sistema educativo y la sociedad, ¿verdad? El sistema educativo no es solamente una entidad estatal que existe bajo el amparo del Estado, es también una
institución de la sociedad en su conjunto y como tal es parte de su respectiva estructura social. El propósito que tiene el sistema educativo es hacer que la educación sea la base fundamental de la comunidad y de forma planificada y sistemática sea un medio para mantener, desarrollar e innovar la sociedad. ¿Qué es lo que busca el sistema educativo? No debe ser solamente el reflejo de la sociedad en lo que está inserto. Con la reforma educativa lo que se busca, ¿verdad? Es que la educación pueda ser de acuerdo a la realidad y no solamente quedarse con eso, ¿verdad? Sino que con el mundo globalizado que tenemos hoy, que refleje y que se adapte a la necesidad actual de nuestro país. No solo debe reducirse a reflejarlo, adaptarlo, sino también responder a un juego de intereses, ¿verdad? En la cual ya incluye lo que es político, económico y también de otra índole que se presenta en la sociedad. Debe mantener cierta autonomía que le permita examinar, analizar detenida y críticamente para decidir qué de las exigencias de la sociedad debe ser incorporado a los planes de estudio y cómo debe ser realizado esto. Las instituciones educativas deben brindar a los estudiantes esa habilidad para que ellos puedan desenvolverse en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad ahora les exige mucho más a los jóvenes principalmente, ¿verdad? Porque ellos se van a enfrentar, o sea, constantemente se están enfrentando a cambios para la cual ellos deben estar preparados. No solamente quedarse en lo que está, de repente, desde el ministerio se le exige a ellos que ellos, digamos, aprendan nada más lo que viene en el material, sino que los jóvenes puedan, aprendiendo eso, ¿verdad?, enfrentarse a la realidad, que ellos puedan construir, luego que puedan construir su propio conocimiento y también, como dije, ¿verdad?, que ellos con ese conocimiento, con lo que se les está impartiendo en las instituciones, que ellos puedan desenvolverse a esa sociedad cada vez más exigente que les corresponde. Y justamente con eso, ¿verdad?, que con la educación lo que se busca es que los jóvenes puedan cambiar su futuro. ¿Cómo? Porque a través de la educación ellos van a tener posibilidad de acceder a mayores cosas y que ellos puedan cambiar su realidad. ¿Por qué? Porque justamente hoy yo estaba hablando con un grupo de jóvenes que están terminando su colegio, ¿verdad? Y algunos ya están iniciando en el tema de la facultad, algunos ya están realizando su curso y demás, pero yo les veo a ellos con miedo. ¿Miedo por qué? Porque muchos no tienen principalmente esa capacidad económica de enfrentar lo que se viene, ¿verdad? Por ejemplo, me dice, yo no sé, profe, si yo voy a poder. ¿Por qué? Porque mi familia no tiene esa capacidad económica de cubrir de repente. ¿Y por qué ellos tienen miedo? Principalmente es por el desconocimiento a lo que ellos se van a meter o van a ingresar en esa nueva realidad. Hay una realidad principalmente para los jóvenes que son de las áreas rurales, por ejemplo, es que no se conoce mucho de lo que es, cómo funciona la universidad, por ejemplo. Justamente yo les dije, yo mi colegio terminé hace 12 años atrás. Cuando yo terminé el colegio, yo lo único que sabía era que yo quería estudiar, pero yo no sabía qué iba a estudiar, dónde iba a estudiar, por qué, porque a nosotros nunca nadie vino y nos dijo, ¿sabes qué? Tenés esta posibilidad de tal universidad, así, ¿verdad? De esa, digamos, de abrir de ese mundo. Y me decían, no, el hijo de don Julano no pudo pagar la tesis, más o menos, y ese don Julano te daban un apellido que vos conocés, gente pudiente. Entonces también te imparten ese miedo, ¿verdad? Entonces, esas son algunas realidades. ¿Y qué es lo que pasa si es que ellos no se preparan si no se forman? Entonces, siempre van a mantenerse ahí, no van a tener, a lo mejor, ¿verdad? Va a depender también de la suerte, porque hay algunos que de repente no estudiaron, pero
tuvieron suerte, están trabajando bien y cambiaron su realidad. Pero a través de la educación, todos van a tener esa posibilidad de cambiar su realidad social. Bueno, como decía, por lo tanto, las instituciones educativas deben brindar a los educandos no solo las habilidades para desenvolverse en la sociedad que nos toca vivir con sus propias exigencias y desafíos, deben proporcionar también las condiciones para construir otros mundos posibles, para dirigir una comunidad y una sociedad paraguaya mejor que la actual, con justicia social, con una democracia de mejor calidad y siempre acorde a los proyectos individuales y colectivos. Acá, por ejemplo, tenemos en el sistema educativo actual, ¿verdad? Estos que son organizaciones también que se hace dentro de la institución. Por ejemplo, tenemos el equipo de gestión escolar, que es la EGE, y el equipo de gestión institucional, la EGE también, que son de apoyo para las instituciones. ¿Quiénes participan acá? Todos representantes de padres, alumnos, docentes, todo siempre con la guía del director. Todo es coordinado por el director. Esto, por ejemplo, lo que tenemos dentro de nuestro sistema educativo. Paraguay está al 40% de su capacidad. Paraguay cuenta con una oportunidad única para despegar el bono demográfico, ya que el 56% de su población tiene menos de 30 años. Sin embargo, solo el 40% de ellos, los que al menos terminan sus estudios básicos, podrá participar activamente al desarrollo económico del país. Lo que venía mencionando, ¿verdad? Que con la preparación de los jóvenes ellos pueden cambiar esa realidad. Tenemos, por ejemplo, esa realidad comparando con otros países, por ejemplo, que nuestra población tiene un alto porcentaje de personas jóvenes. Entonces tenemos esa posibilidad de cambio. Y le dijo Por este motivo, UNICEF alienta a las nuevas autoridades a que implementen políticas públicas que apunten a incluir a todos los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, de manera que en el futuro estén listos para contribuir con el progreso de la nación. Bueno, esta parte iba a hablar también la compañera Andrea, no sé si doy una Sí. leída, si damos una leída. Según estudios realizados por investigadores, la educación paraguaya presenta falencias que deben ser solucionadas en la brevedad posible. Los resultados de las pruebas de SNEPE señalan que persisten dos temas centrales que requieren el desarrollo de acciones concretas en diferentes niveles institucionales, locales, departamentales y nacionales. En relación al tema, la investigadora y docente de investigación para el desarrollo, Gabriela Walder, explicó los motivos de los problemas que presenta la educación paraguaya. La misma sostuvo que la situación por la que atraviesa la enseñanza es responsabilidad de varios sectores, no solo el Ministerio de Educación y Ciencias. Los investigadores plantearon cuál sería el camino a seguir para posibles soluciones, como el fortalecimiento de políticas de ingreso oportuno, mantenimiento de bajos rendimientos año a año o repetición de un grado o curso no contribuye a la permanencia. Desarrollo de estrategias didácticas que contemplen la diversidad y contar con escuelas que privilegien el encuentro y creación, no solo lo cognitivo. Así también la utilización de estrategias que propicien el desarrollo de habilidades complejas, la transformación del rol de supervisores pedagógicos, del control y de la palabra al acompañamiento y acción directa y la creación, fortalecimiento de espacios que propicien la reflexión entre pares. Ese más o menos es una investigación que se hizo, ¿verdad? Y con los resultados, ¿verdad? Es lo que se les recomendó o sea, la recomendación que ellos dieron, ¿verdad? Al concluir esa investigación, a algunas estrategias que se podrían aplicar para mejorar esa realidad. Compañera Ilcia.
En la educación se observa, ¿verdad?, de que se vuelve más pronunciada los sectores que son más desfavorecidos, ¿verdad?, en el sistema educativo, ¿verdad? Y su mecanismo en la sociedad implementaron el currículo, ¿verdad? Aunque está condicionada por la economía, ¿verdad? Es decir, la economía y la cultura de las familias, ¿verdad? Que posibilita la formación académica de los integrantes, es decir, a sus hijos, ¿verdad? Que posibilita una formación y una socialización. A mayor carencia socioeconómica exige mayor respuesta institucional para el sostenimiento, ¿verdad?, de la escolarización de los estudiantes, especialmente en la clase inferior que se encuentran en situaciones desfavorecidas, porque no cuentan con los recursos financieros y simbólicos o no cuentan con recursos suficientes para absorber el costo de escolarización y necesitan de políticas oportuna y efectiva para mantenerse dentro del sistema educativo. En resumen, sería que es difícil sostener, especialmente, ¿verdad?, la clase inferior, ¿verdad?, las familias más desfavorecidas no cuentan con los recursos económicos y es difícil mantener el costo de la escolarización porque los niños necesitan su merienda, necesitan ropa, útiles y es difícil sostener los gastos y es difícil mantener a los chicos dentro del sistema educativo. ¿Algunas preguntas o algo que se pueda agregar a lo que venimos mencionando con la compañera? Hasta ahí es tu presentación, Fátima. Sí, profe. ¿No tenés bibliografía? Acá no agregué. Pero en mi trabajo, en el otro sí tengo en mi archivo. En el PDF está todo completo, profe. Esto fue más bien como una ayuda a memoria. Esa frase es muy cierta porque dice, de lo contrario, un trabajador no tendría la oportunidad de cambiar su condición de obrero solo por el hecho de nacer en dicha clase social. Eso es lo que estabas hablando, Fátima. ¿Podés cerrar nomás tu presentación? Bien. Sus días positivas estaban muy cargadas. Siempre hablamos de eso, Fátima, ¿por qué? Porque es una ayuda a memoria. Ilcia, prácticamente leíste todo lo que estaba ahí porque no escuché así. Nosotros, bien, tenemos que entender una cuestión muy importante, que cuando vamos a presentar algo, el PowerPoint sabemos que es ideas claves, las cuales nos sirven ¿para qué? Para guiarnos, ¿verdad? Cuando está muy sobrecargado, el receptor, ya se distrae fácilmente. Y escuchar lecturas no es muy agradable. Ustedes saben muy bien eso. Bueno, otra cosa muy importante también es, te quiero felicitar, Fátima,
porque defendiste también la parte de la compañera, que suplir al que no está es difícil también a veces y manejar súper bien el tema. Ilcia, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es teocentrismo medieval? Y eso no investigué, profe, esa parte. Bien, Pero sí, sí, te escucho, profe. porque cuando nosotros hablamos de cosas que están dentro de nuestras presentaciones, siempre tenemos que saber que va a haber una persona que no sabe qué significa. ¿Y qué es lo que debe hacer el expositor? Saber qué es lo que significa. Porque de otra forma estoy hablando de cosas que ni siquiera yo sé. ¿Sí? Entonces, ¿qué es teocentrismo? ¿De qué viene teo? ¿Y de qué viene centrismo? ¿Sí? ¿Qué es? Es una doctrina. ¿Qué? ¿Que habla de qué? ¿Que se centra en qué? Cuando hablamos de teo, ¿qué es? De la creencia de que Dios, de Dios. Así es. Te voy a dar una estrellita, Ana Carrasquel. Así es. Cuando hablamos de creencias, cuando nos referimos a Dios, ¿ven? Entonces, como siempre les digo, y no me voy a cansar de decirles, una palabra nos puede generar muchas ideas. Cuando ustedes estaban hablando de estas cuestiones que eran amplias, Ilse leyó esa parte donde decía teocentrismo medieval y de eso también podían salir subideas, ¿verdad? Porque sabemos bien que todo lo que tiene que ver con educación también tiene que ver con cultura y con religión. No importa de qué tipo, ¿verdad? No importa si yo creo en Dios o si creo en la Virgen o uno u otro, o en ambos, ¿verdad? Acá la idea es siempre que comparar lo anterior con lo contemporáneo, ¿sí? Esa capacidad es lo que nosotros tenemos que tratar de desarrollar también en el estudiante. Pero insisto, si yo no tengo esas habilidades, no voy a poder enseñarlas. Y esas habilidades se adquieren, ¿sí? Una vez una alumna me dijo, y estaba en una especialización y ya es adulta, me dijo que tenía vergüenza de hablar en público. Entonces yo le dije que yo cuando estaba en la escuela, nadie sabía que yo existía. Primero, luego porque era pequeña, casi nadie me veía, no hablaba y ahora, véanme acá, un segundo no paro de hablar, parece que tengo verborragia a veces, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que yo fui adquiriendo, me fui afianzando, porque a lo mejor antes no hablaba porque no sabía, no sabía cómo defender mis ideas. Entonces, yo soy de la idea, porque mi mamá siempre dice, yo no hablo de lo que no sé. Y cuando pasó el tiempo, fui adquiriendo mayores habilidades y mayores conocimientos también. Entonces, ahí tuve la suficiente confianza como para poder ir socializando más. Hoy por hoy, incluso hablo frente a personas que son doctores, que son médicos, porque mis alumnos de la especialización, la mayoría son médicos, ¿sí? Entonces, es ir adquiriendo confianza en uno mismo, pero para poder hablar con otras personas tenemos que manejar nuestros conocimientos. Y recuerden siempre, no es que yo sé qué es teocentrismo nomás. No es que yo sé qué es educación, no es que yo sé qué es enseñar, sino que si alguien me pregunta algo, tengo que tener la capacidad de contextualizar. ¿Qué significa eso? Es el conocido aprendizaje significativo que tanto nosotros hablamos. ¿De qué le sirve al estudiante saber, como ya le dije varias veces, qué es materia si no sabe cómo, cuál es la funcionalidad que tiene esa materia en el universo? ¿Verdad? ¿De qué le sirve saber qué es empatía? Le preguntamos al alumno. Es un sentimiento, una emoción, saber ponerse en el lugar del otro, pero no tiene esa capacidad de empatía con el otro, ¿verdad? Entonces tiene que ser realmente significativo. Quiero nomás recalcar, y voy a recalcar todo el tiempo que sea necesario, manejen su contenido. Está prohibido leer, ¿sí? Porque uno,
como les digo, es una falta de respeto para el otro y también le perjudica al alumno en cuanto a los indicadores, ¿sí? Anoté un par de cosas que dijiste, Fátima, que son sumamente importantes. Hablabas de la importancia que tiene la educación no solamente como familia, sino también en las legislaciones está, y está súper claro. Dice, por este orden de aparición, dice familia, sociedad y Estado. ¿Qué quiere decir? Que la base es la familia. Todo lo bueno, lo malo, lo más o menos que aprendemos es en casa. Después nos vamos desenvolviendo con eso en la sociedad y sabemos que la sociedad, nosotros que somos parte de la sociedad, formamos parte del Estado, ¿verdad? Entonces es muy importante ese tema de la educación, también porque mencionaba la compañera otros aspectos importantes. Decía, cuando hablamos de las exigencias en educación, ella hablaba del aspecto político, del aspecto económico y también de la parte social. Y esa última frase, idea que presentó ahí, es lo que yo siempre recuerdo y digo, y le digo a los estudiantes, si para nosotros profesionales nuestra vida no es tan fácil y tan llevadera, yo tengo 2 sueldos del Estado y tengo trabajo en la universidad, tengo otros ingresos, tengo un solo hijo y quiero darle todo lo mejor del mundo. Y a veces siento que no es suficiente lo que gano. Imagínense nuestros alumnos que están egresando y no tienen esa formación, no tienen las posibilidades que nosotros profesionales a veces tampoco tenemos, ¿verdad? Porque recuerden cuántos profesionales docentes o de otras carreras están trabajando en supermercados. Tienen un título, un grado académico y no tienen las oportunidades. Imagínense el que no tiene ninguna formación académica, lo que va a hacer para ellos. El desafío es mucho mayor. De ahí la importancia, y me gustó mucho lo que dijiste, Fátima, porque al alumno no importa el antecedente familiar que tenga. Mis padres, mi papá particularmente era también del interior y él ni siquiera terminó 2º grado, creo que hizo. Mi mamá sí es universitaria, pero mi papá no. Y si yo me iba a dejar llevar por esa cuestión cultural también, entonces yo iba a estar en la misma línea. Pero al contrario, a veces cuestiones negativas son las que más nos impulsan a ser mejores personas, ¿sí? Entonces, eso me gustó mucho, todo tu aporte me gustó mucho, Fátima, y te felicito por eso. Gracias, profe. Otra cosita que quiero que tengan en cuenta también los demás grupos y vos también, Fátima, cuando vayas preparando otras presentaciones en otros módulos y en tu carrera docente también, cuando mencionan una investigación y hablabas también de datos referentes al SNEPE, tenemos que aprender a referenciar, es decir, de qué año es, en qué material se encontró y los autores tal y tal de tal material. Entonces, la información es mucho más veraz, ¿sí? Porque yo puedo decir, y yo conozco, tengo mucho conocimiento sobre cualquier tema, pero no sabemos si es real o no es real porque no tiene la referencia que nos exigen las normativas, ¿sí? Por eso es importante manejar también las normas APA. Las normas APA, sepan ustedes que no es solamente cómo voy a hacer la bibliografía. Las normas APA, ¿qué representan? Cómo elaborar trabajos de investigación, ya sea monografía, tesis, tesinas, trabajos de doctorado, todo.
Y está la última edición, que es la 7ª, y esa es la que ustedes tienen que manejar. No es porque en este módulo no estoy trabajando metodología de la investigación, bueno, normas APA ya no me importa. No. En todos los trabajos a lo largo de la carrera, ustedes tienen que saber. Porque si ustedes no saben, no van a poder enseñar. Eso es lo que ustedes tienen que manejar bien, bien. No puedo dar lo que no tengo. Y eso aplica en todo. Si no tengo educación, no puedo enseñar, no puedo educarle al otro. Si no tengo conocimientos, no puedo impartirlos. Sentido común es, ¿sí? Ahora, y eso es todo lo que anoté, súper bien. Y la compañera se comunicó conmigo, me dijo que tenía una presentación hoy, ¿sí? Bueno, el 7, ustedes saben que es asueto, ya por la cuestión del 8, que es el Día de la Virgen. El grupo 2 y tenía que exponer ese día y va a pasar al lunes. ¿Qué lunes es, Fátima? Si me ayudas. Porque acá 12. ya me Lunes confundió 12. todo. Entonces es lunes 12, es el grupo 2 y el grupo 3. Después del 12 es miércoles 14, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Y el lunes 19 es el grupo 5. Y el miércoles 21 ya es el examen final. ¿Está bien? Está bien, profe. Entonces, nada más para que ustedes manejen también el tema de las presentaciones, el lunes que viene van a presentar 2 grupos. ¿Sí? Bueno, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna consulta? ¿Alguna opinión? ¿Sí? ¿No? No, profe, no. Por mi lado, no. Bueno, Por nuestro lado, está bien. Todos ustedes, Griselda, vos tenés tu grupo, ¿verdad? Sí, Porque a profe, vos tengo. creo que no te suelo ver. Bueno, está bien entonces. Nos encontramos el día lunes y que tengan un buen resto de jornada y que descansen el día 8. ¿Está bien? Gracias, profe. Igualmente para vos. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe. Hasta Gracias. luego. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Adiós.